Contexto del conflicto armado en Colombia. Colombia es un país que por más de 8 décadas ha soportado diferentes tipos de violencia. A continuación, una reseña histórica y sus actores. Inicia con el bipartidismo entre 1930 y 1946, época de enfrentamiento de un país dividido en dos bandos, liberales y conservadores. En 1948, el asesinato del líder Jorge Eliezer Gaitán desató una ola de violencia conocida como el Bogotazo. Se presenta un estallido social que dio origen a las guerrillas gaitanistas. En 1953, el general Rojas Pinilla dio su golpe de Estado. Este gobierno se caracterizó por el distanciamiento con los partidos tradicionales. La oposición llevó a la dictadura a su final. En 1958, los partidos tradicionales hicieron una alianza llamada el Frente Nacional. Alternaron la presidencia cada 4 años durante 16 años. Aunque la violencia disminuyó, no terminaron los conflictos. De 1964 a 1974 viene la formación y proliferación de las guerrillas, FARC, EPL, ELN, M-19. En un principio, las guerrillas no tenían capacidad militar ni económica, pero todo cambió cuando la Coca permitió financiarlas. Entre 1982 y 1996 viene la expansión territorial y política de la guerrilla, el surgimiento de grupos paramilitares y el posicionamiento del narcotráfico. Entre 1996 y 2005 aumentó el conflicto, la lucha contra el narcotráfico y su vínculo con el terrorismo. De 2005 a 2012 se presenta la ofensiva del Estado. La guerrilla se reorganizó militarmente y fracasó la negociación con paramilitares. De 2012 a 2016 es la época del Plan Colombia, acuerdo bilateral entre Colombia y Estados Unidos donde se crearon unidades militares fuertes entrenadas para tomar el control de las tierras invadidas por la guerrilla. De 2016 a nuestros días, el Plan Colombia fue renovado por nuevos retos y avances con diálogos de paz y procesos de paz por parte del expresidente Santos. A continuación, un video donde muestra todo el contexto del conflicto armado. Esta es la historia del conflicto en Colombia en 3 minutos. En 1946, el Partido Conservador llegó al poder cuando Mariano Ospina ganó las elecciones. Al querer evitar la violencia, le repartió puestos a sus opositores, pero al no lograrlo en todas las regiones, las disputas aumentaron. Poco a poco los abusos de poder y la compra de armas por parte de los liberales empezaron a anticipar un enfrentamiento. La violencia estalló en 1948 con el asesinato de Gaitán. Sus seguidores provocaron disturbios en todo el país. En Bogotá desde emisoras vociferaban: "Vamos a hacer la revolución", pero no hubo revolución, solo violencia. Los pueblos se convirtieron en tumbas. Se formaron guerrillas liberales y ejércitos conservadores que por igual desplazaban a las familias de sus tierras. Los enfrentamientos habían acabado la vida de más de 300.000 personas cuando el general Rojas dio su golpe de Estado en 1953. Rojas decretó una amnistía general y la mayoría entregó las armas. A medida que se convirtió en un líder carismático, empezó a distanciarse de los partidos tradicionales. Así que desde los periódicos, la oposición liberal y conservadora se hizo férrea. La solución de Rojas fue cerrarlos. Su medida no frenó las críticas. Las protestas, el bajo precio del café, la oposición de los partidos y los industriales llevaron a la dictadura a su final. Pero, ¿cómo gobernar el país sin enfrentarse por el control de la burocracia? El Frente Nacional fue la respuesta. Los partidos tradicionales se repartieron los puestos y alternaron la presidencia durante 16 años. Y aunque la violencia bipartidista disminuyó, no terminaron los conflictos. Entre 1964 y 1974 se formaron las guerrillas de las FARC, el ELN y el M-19. Luchaban influidos por el socialismo contra la injusticia, la exclusión política y por el dominio de las tierras.
En un principio, las guerrillas no tenían capacidad militar, pero todo cambió cuando la coca permitió financiar temibles ejércitos que intimidaban a ricos y pobres. El que pudiera pagar una vacuna era obligado a financiar la revolución. Cuando Betancur inició las negociaciones con las guerrillas en 1982 mientras hablaban de paz, las FARC ampliaba sus frentes con extorsiones y coca, y los paramilitares apoyados por mafiosos y militares asesinaban a políticos de izquierda. Entonces el gobierno inició una guerra contra la pólvora del conflicto, el narcotráfico. La respuesta del cartel de Medellín fue amedrentar a la población con bombas, asesinatos y secuestros, y así las décadas de los 80 y 90 estuvieron marcadas por el terror. La situación empezó a cambiar cuando el Estado ganó terreno gracias al Plan Colombia y una intención decidida de recuperar el terreno perdido. Los paramilitares se desmovilizaron y tras los duros golpes que recibieron las FARC, empezaron los diálogos de paz. Solo el tiempo dirá si los colombianos lograremos algún día perdonarnos. A continuación, los hechos victimizantes que ha generado el conflicto armado: abandono y despojo de tierras, amenazas, violencia sexual, masacres y torturas, asesinatos selectivos, minas antipersonas, desapariciones forzadas, reclutamiento de niños y adolescentes, secuestros, actos terroristas, pérdida de bienes, atentados, hostigamientos y combates.